Estudiantes, muy buenas tardes. Comenzamos con la clase del día de hoy, 26 de mayo de 2022. Para esto voy a compartir pantalla y vamos a comenzar con la clase. Muy bien. Primeramente, para comenzar la clase, vamos a hacer una pequeña revisión acerca del trabajo que tienen que realizar, el trabajo grupal referido a teorías y marco teórico. En este caso han hecho la entrega 13 estudiantes, como en el trabajo grupal, seguramente que tenemos ahí todos los trabajos de todo el curso. Vamos a revisar los trabajos. Voy a elegir igualmente de manera aleatoria, no va a alcanzar el tiempo para ver todo, vamos a tratar tal vez de ver todo, vamos a ver. En este caso vamos a abrir el trabajo del grupo 1 que subió Álvaro y vamos a revisar, ¿sí? Bien, como es un trabajo grupal, yo voy a tratar de que alguien nos explique y nos pueda dar un detalle de lo que han hecho en el trabajo. En este caso, como pueden ver, el grupo lo integra Jorge, Jesús, Vladimir, Malena, Raúl, Orlando y Andrés. Pediría por favor a Andrés Soto, por favor. A Andrés Soto que nos pueda explicar el trabajo que han hecho y rápidamente, después en detalle, en palabras sencillas, qué es lo que ha realizado en cuanto al punto 1, 2, 3 y 4 respecto a la tarea que les he pedido. Por favor, Andrés, tienes la palabra. Buenas tardes, Andy. Buenas Sí, tardes. bueno, con mi grupo nos reunimos para tratar este trabajo. Para el primer punto, pedimos a cada uno que diera su opinión sobre lo que entendía por teoría. Varios dieron ejemplos sobre teorías que ya conocían, como por ejemplo la teoría de la evolución que tenía Darwin. Y en base a eso, dijimos que la teoría era un conjunto de conocimientos que englobaban todo lo que se podía sobre un problema que ya existía y trataba de responder a estas hipótesis que se tenía respecto al problema. Eso sobre el punto uno. Ya, una pregunta, ¿a qué se refieren con normas? Eh, por ejemplo, las normas que rigen ciertas leyes hoy en día, ¿no? Digamos, las normas de construcción que rigen cómo se debe construir. Más que todo dan una idea de, o sea, cuál es el mínimo para poder construir hoy en día. A eso nos Mm, referimos con normas. ya, yo creo que norma es un poquito más profundo lo que me acabas de decir. Una norma es algo prácticamente obligatorio, ¿verdad? O sea que no podríamos no hacer caso, digamos que el reglamento de construcción vigente en el país indica que para poder ejecutar una construcción de una edificación, necesariamente tienen que tener los trabajadores los cascos de seguridad y botas de trabajo, cosa que no se ve muy frecuentemente en nuestro medio. Sin embargo, esto es normativo y seguramente las autoridades que verifiquen el cumplimiento de esta norma deberían sancionar, en este caso, a los usuarios o a los ejecutores de este proyecto, ¿no? Es algo un poquito más profundo, ¿no? Hay debates entre decir norma, reglamento, código, práctica, ¿no? Hay diferentes criterios. Para algunos colegas es lo mismo, para otra gente hace diferencia, menciona lo que es un reglamento, una norma o un código, ¿no? Entonces son interpretaciones, pero que se entienden a lo que ustedes han explicado, me parece que está bien. Y en el punto 2, por favor, sigue adelante. Sí, en el punto 2, cada, bueno, dimos cuatro teorías, las cuales nos habían motivado en la ingeniería civil, ¿no? La probabilidad y la estadística, por ejemplo, está muy relacionada a la ingeniería civil, ya que ha dado, bueno, en la hidráulica genera modelos probabilísticos los cuales tratan de adaptarse a un fenómeno eh, que es estocástico, o sea que no es conocido por nosotros, y trata de entender y llevándolo a un modelo, y lo único que en la probabilidad te pide es un R cuadrado lo más próximo a uno, ¿no? Y es lo que propusieron uno de nuestros compañeros. Perfecto, muy bien. Eh, a ver, cuando hablas en cuanto a Siguiente, las teorías, esta teoría dice optimizaciones en la ingeniería civil. ¿A qué te refieres con esto?
Esta teoría más se rige a cómo en la ingeniería civil hoy en día se ha dado por, digamos, mejorar los precios, ¿no? Siempre hay ese pedido de la gente en que sea más barato una construcción, pero sin dejar de lado la seguridad, y más que todo a eso se refiere esa teoría, que es bastante actual. Y ya, estoy muy de acuerdo. ¿En qué materias o en qué asignaturas has podido ver optimización en la ingeniería, en ingeniería civil en este caso? En este caso, en construcción de edificios y en estructuras metálicas y de madera. Muy bien. A ver, en cuanto al punto número 3. El punto más que todo nos basamos en que tendríamos que hacer una búsqueda de información, ¿no? Como usted nos dijo, más que todo en artículos científicos, en estudios ya realizados que han sido obviamente probados y tengan una fuente confiable, y eso en un corto plazo. Ahora, si queremos adentrarnos más en esto, tendríamos que ya tener una, ¿cómo se dice esto? Algo más profundo, con una especialidad más que todo, ¿no? Ya, estoy muy de acuerdo. En realidad, estudiar y revisar teorías o documentación sí te hace pues saber más de un fenómeno o acerca de una teoría, ¿no? Evidentemente darle más tiempo, por ejemplo, si quieres dedicarte, por ejemplo, a la optimización en el área, por ejemplo, de estructuras, de seguro que no es tan sencillo como plantear y decir que vas a encontrar una fórmula, por ejemplo, para optimizar un diseño completo de un edificio. Eso es muy complicado, hay muchas variables y a la hora que tú estudies o investigues, te vas a dar cuenta que realmente es algo muy complejo y que podrías ir o partir de optimizar, por ejemplo, una viga, después una columna, y así poco a poco ir creciendo en el conocimiento hasta tratar de conseguir la optimización, por ejemplo, de un pórtico o si se quiere de una edificación en 3 dimensiones, que sería algo fantástico, ¿no? Pero me parece muy bien, eso es lo que uno tiene que hacer. Excelente. Y por último, el punto número 4, por favor. En el punto número 4 tomamos más que todo como ejemplo un proyecto, el cual tenía como base mucha teoría, y de acuerdo a eso dijimos que el marco teórico sería solo lo que va a enmarcar el proyecto, lo que necesitamos para realizarlo en este caso. Ya, entonces, déjame entender un poquito. Entonces, teoría no es igual que marco teórico, ¿verdad? Sí, ingeniero. El marco teórico, por lo que entiendo, que no se limita al enfoque, entonces es un poco más amplio que una sola teoría, ¿verdad? No, la teoría es lo amplio y el marco teórico es lo que se reduce solamente al problema. Ah, ya. Perfecto. De eso vamos a hablar hoy día, me parece, pero muy buena su lógica. O sea que la teoría es como un conjunto grande y el marco teórico es algo, un subconjunto dentro de este conjunto que se enfoca, según lo que indican ustedes, al problema que estamos investigando, ¿verdad? Sí, ingeniero. Algo así como les hablaba, se acuerdan del tema del hormigón. Y tengo unas tesis aquí al lado mío justamente de 500 hojas, realmente voluminosas, pero al revisar el marco teórico me cuentan la historia del hormigón, desde que quién es el que ha descubierto en Portland, en Inglaterra, me habla de adiciones, me habla de el tipo de curado, me habla de muchas pruebas, ensayos químicos inclusive, pero lo que busca la investigación está referido a lo que es una comparación de diseño de edificios. Entonces no es tanto lo referido, como tú decías, a el problema que está abordando, ¿no? Ese enfoque o esa lógica es la que tenemos que plantear, ¿no? No necesariamente un documento, una tesis bien gruesa de 500 hojas es mejor que un documento conciso, sencillo, pero contundente que tenga unas 100 hojas, ¿no? Obviamente, tratar de sintetizar lo más importante en pocas palabras es muy difícil a un principio. Eh, Han debido ver muchos memes, inclusive en las redes, donde indican, ¿no? La tesis de mi amigo y al lado está la tesis de un doctorado, de un doctor, digamos que en ingeniería, que tiene mucha fama, que apenas son unas 100 hojas, ¿no?
Claro, es que tiene mucho que ver pues con especificar, contextualizar y saber analizar y sintetizar la información y irse a lo concreto, ¿no? Sin bajar la calidad del documento. Entonces, a lo que me voy es que preferentemente ustedes tienen que, como tú decías, tratar de sistematizar, sintetizar y enfocar qué parte de la teoría existente o de las teorías existentes son relevantes para el problema que tú estás investigando. Obviamente puedes leer mucha información, muchos textos, pero de todas tus lecturas de revisión bibliográfica tienes que escoger los contenidos relevantes para tu documento. No todo puede entrar, ¿verdad? Como también lo inverso, que no tenga sustento teórico también está muy mal y que pretendas entregar un documento con solamente tu razonamiento y tu concepción de una realidad. Eso no está muy bien. Entonces, me parece muy bien, vamos a hablar justamente después de esto. Yo quiero un trabajo así, contundente, clarito, cortito, me parece excelente. Gracias, Andrés. Bueno, sigamos al siguiente grupo, por favor. De entrada, esto ya voy a ir calificando, aprovechando que estoy acá, ya que voy a ir con todos. No me iré sin antes colocarles su nota. Aquí me pareció muy bueno el trabajo, muy sincero. Vámonos, por favor, a Dana Rocío, de su grupo. Dana Rocío, tenemos... las personas son Antonio, Rocío, Moisés, Yasmani, Elba, Gilbert, Williams, Alejandro, Ramiro y Ed Elbert. Quisiera, por favor, que justamente Williams Morales, por favor, nos pueda ayudar para la revisión. Williams Morales, ¿estás en sala? Williams Morales. Creo que no está su compañero. Está en sala, está. Williams, por favor. Williams Morales, ¿estás en sala, por favor? Colabóranos con la revisión de tu documento, por favor. Williams. Estás en sala justamente ahora. Bueno, si no pasaremos a otra persona. Pasaremos, por favor, a Alejandro Reinaga. Alejandro, buenas tardes. ¿Estás en sala? Alejandro. ¿Todavía se escucha? Estamos con problemas de conexión, parece. ¿Todavía se escucha? Sí, se escucha, señor. Sí, se escucha. A Alejandro Reinaga, si no está tampoco. Entonces, a ver, Elba Fernández. Elba Fernández, ¿estás en sala? Tampoco. A ver, Yasmani Choque. Yasmani Choque, ¿estás en sala? Moisés Chiri. Rocío Condori, entonces. Rocío Condori. Dana del Rocío, perdón. Tampoco. René Antonio Crespo. O nadie, ¿no? Entonces, ni modo, no calificamos el trabajo. Siguiente. Favor del grupo de Elba. No tiene carátula. Veamos quién está a cargo del grupo. Sí, tengo aquí un listadito. Sí, por favor. Justamente de este grupo. Es el mismo grupo, ¿no? Es el mismo grupo que me entregó doble. Qué macana. Vamos al tercer grupo, entonces al segundo. En este caso el segundo no ha entrado. El grupo de Talía Marimar. Justamente Talía, por favor. Talía, ¿estás en sala? Talía, buenas tardes. Talía, buenas tardes. Bueno, como no está en sala, a ver, por favor, a Nano Efraín Chuquimia. Miguel Alejandro, ¿estás en sala? Miguel. No se escucha nada, Miguel. Se está cortando tu audio, no se escucha nada. Bueno. No está Efraín tampoco. Iván Coronel Subieta.
Iván Coronel, ¿estás en sala? Lourdes Joana Fernández, ¿estás en sala? ¿O es mi audio que está mal? Creo que no estoy escuchándoles a ustedes. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, también lo escucha. Sí, Qué, se escucha. qué raro que no estén entonces participando. A ver, Se escucha, ingeniero. ya, a ver, entonces, Jorge Mejía Yucra. Sí, ingeniero, muy buenas tardes. Ahora sí, Jorge, ¿no? Sí, Y ya, por favor, igual que tu compañero, una breve explicación de cómo han hecho el trabajo y luego vamos a ir punto por punto. bueno, en este caso nos hemos dividido todo el grupo y cada uno ha aportado lo que es una teoría. O sea, hemos tomado diferentes conceptos y hemos escuchado las respuestas de todos los integrantes del grupo. Y así, entre todos, de todo el grupo, hemos ido redactando estas respuestas. Perfecto. A ver, vamos con la pregunta 1. Ya, la pregunta 1. Una teoría es una explicación o concepto sobre un tema de interés. En esto nos basamos que una teoría solamente se refiere a un tema de interés, ya sea algún objeto o puede ser también algo como, en el caso de temas de investigación, podría ser teoría llamada la teoría de Big Bang, cosas así. Nos basamos en teorías de ese tipo. Ahora, que nace en base a un análisis de experiencias o sucesos que demuestran un fenómeno basado en una hipótesis a verificar. O sea, una teoría no puede estar todavía verificado, pero ya podemos basarnos en esto, que puede ser. No sé si me dejé entender, ingeniero. Sí, sí, muy concreto. Se parece mucho a la definición que hizo tu compañero del otro grupo. Igual concluía que tenía como objeto demostrar, en este caso, hipótesis a verificar, y tiene razón, evidentemente, eh, una teoría, en realidad es una teoría, es una hipótesis que ya está verificada, es como una tesis que ya se ha verificado, que es en este caso correcta o que ya tiene su conocimiento pleno, ¿no? Una hipótesis es una teoría que aún no se ha probado, es una propuesta, un supuesto que tiene que ser probada y contrastada con la realidad para saber si es verdadera o no, para que se convierta en una teoría, ¿verdad? En este caso, claramente lo que tú has expresado tiene razón de ser. Eh, em, una teoría para que sea cierta tiene que estar probada, como tú dices acá, sale del análisis de experiencias o sucesos que han demostrado el fenómeno, ¿no? Basado, y tiene esa lógica justamente lo que sería el concepto de una teoría. Está bien. De las teorías que has descrito ahorita, a ver, aquí he puesto una, como les pedíamos, que dice la teoría de elasticidad de Hooke. A ver, preguntarte, aparte de qué fenómeno explica, ¿en qué materia les han explicado a ustedes esta teoría? Esta teoría nosotros hemos llevado no a profundidad, pero en física 2, con el resorte y también en resistencia de materiales, ingeniero. Ya. ¿A qué se refiere? ¿Me puedes explicar un poquito las palabras? Esta teoría se refiere a la deformación de un elemento que tiene todas las fuerzas en cada dirección, que es lo mismo. Pero si estas fuerzas en cualquier dirección aumenta, entonces este objeto va a empezar a deformarse. Entonces, cuando se empieza a deformar, entonces llega a un límite de fluencia y luego, si la fuerza sigue aumentando, entonces pasa a la rotura, a romperse prácticamente el objeto. A lo que hemos investigado trata de eso, ingeniero. Ya, sí, estoy de acuerdo, no en todo, no tal como lo has explicado, no. Pero en este caso la ley de Hooke, como aquí indica, tiene vínculo a lo que es el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo con la deformación. Eso es la ley de Hooke. Y en la teoría elástica, te pregunta también si la teoría elástica es válida para cualquier caso
¿O tienen alguna limitación, según lo que han podido, o con lo que te acuerdas? Tiene un límite, ingeniero, porque si digamos, si aplicamos esto en un resorte, si el resorte se deforma más de su constante K, entonces el resorte ya no vuelve a su forma original. No Ya, sé si era la entonces, respuesta, ingeniero. sí, en realidad la teoría de la elasticidad de Hooke tiene limitantes que solamente valdrá para materiales homogéneos con comportamiento elástico y justamente en el rango elástico, ¿no? Por ejemplo, en el acero estructural se comporta muy bien en tracción en un rango totalmente lineal, donde es proporcional la deformación con el esfuerzo. Sin embargo, pasado ese punto de proporcionalidad ya no hay esa relación totalmente lineal y pasado lo que sería la plastificación del material ya es un comportamiento no lineal, ¿no? Tiene sus limitantes. Ha servido y sirve para poder hacer un análisis, diseño de estructuras, sirve, ha servido a nivel histórico, pero tiene sus limitantes y que para que se aplique a otro tipo de escenarios ha requerido la generación de nuevos conceptos, nuevas teorías que expliquen este fenómeno o por lo menos nos den parámetros para poder entender, conceptualizar y después analizar y diseñar estructuras, ¿verdad? Pero está muy bien que lo explicado. A ver, en base a lo que han redactado y lo que has explicado, ¿tú consideras que es satisfactoria esta teoría respecto a lo que has explicado tú en cuanto a esta realidad particular? ¿O en este caso no es así y requerimos algo más? Bueno, acá hemos considerado que sí satisface nuestras inquietudes, ya que ha sido probado ya en laboratorios y todo, entonces un material tiene que ser pues diseñado para no llegar al límite de la fluencia o la altura, ¿no? Y sí, eso sería la realidad, ingeniero, Ya, particular. perfecto, estoy muy de acuerdo. Es parcial, ¿no? Si bien sirve y ha servido a los ingenieros y a los, en este caso, a los estudiantes de la carrera de ingeniería civil para entender y conceptualizar el comportamiento de un material, evidentemente no es completo en el análisis y requiere algo más, en este caso, en una conceptualización de lo que sería el rango inelástico, por ejemplo, ¿no? De un material. Pero para fines de análisis, si bien simplifica el cálculo o el análisis matemático, sirve para tener ciertamente un conocimiento aproximado del comportamiento. Y con esto también ciertamente poder hacer un diseño en términos, digamos, de seguridad, ¿no? En el rango elástico, obviamente. Está bien. A ver, te voy a hacer la pregunta, porque está claro, la pregunta 3 está claro. La pregunta 4, a ver, ¿es lo mismo teoría y marco teórico? A ver, ¿qué piensas al respecto? No, ingeniero, teoría es algo específico relacionado solamente a un tema y marco teórico es más amplio que abarca diferentes conceptos o sea, sí, diferentes conceptos, pero del mismo tema. Ya, mira, aquí hay una contraposición de criterios. El anterior grupo, el compañero que ha explicado, ha dicho lo siguiente, ha dicho que teoría es más grande que marco teórico, que teoría es algo amplio con un conjunto grande y el marco teórico simplemente está orientado a algo específico relacionado con el problema de investigación que se saca de una teoría. Entonces yo un poquito lo había observado, pero ha sido convincente a la hora de sustentar. ¿Tú qué opinas de eso, lo que dijo tu compañero? ¿Qué opinas? ¿Estará bien, mal o qué es lo que tú piensas? Cada uno tiene su punto de vista y cada uno tiene el nivel de conocimiento, ¿no? Ahora yo lo planteo de esta manera, ingeniero. Ya, pero ¿tú crees que, digamos que teoría es más grande que marco teórico? Yo comparto en parte lo que dijo tu compañero. El ejemplo, ¿no? De toda la teoría del hormigón, que son pues tomos de tomos de tomos de conocimiento, para hacer una investigación referida a patología o referida a, por ejemplo, resistencia a tracción del hormigón o adherencia del hormigón con el acero, no sacaré toda la teoría
y una parte de la teoría que existente me va a servir para poder argumentar y respaldar mi investigación, seguramente. Ahí está un poquito, digamos, la respuesta o lo que su compañero ha sustentado. Estaría bien. Sin embargo, un marco teórico difícilmente se basa en una sola teoría, y ahí viene lo que tú decías. Un marco teórico, si bien revisa o extrae de toda una teoría una parte específica orientada al objeto de estudio, a nuestro problema de investigación, evidentemente un marco teórico se nutre de varias fuentes teóricas, de varias teorías usualmente. Es por eso que ustedes cuando hacen una referencia bibliográfica o una cita, en este caso manejan por lo menos 10, 12, 15 fuentes, ¿no? De alto nivel o de alto con un nivel científico. Entonces hay que revisar diferentes perspectivas o diferentes teorías, diríamos, que están expuestas en diferentes literaturas, ¿no? No todos los textos o todos los libros hablan de lo mismo, no te van a dar la misma teoría exactamente igual. Hay enfoques, hay conceptos, hay criterios. Por ejemplo, si hablamos en términos del hormigón estructural, uno será el enfoque y el criterio norteamericano que maneja la ACI. Otro será el enfoque europeo a través del Eurocódigo. Inclusive en Europa hay enfoques un poco diferentes, por ejemplo en Alemania, un poco diferente que en España o en Portugal. Y si hablamos del continente, por ejemplo, bueno, a margen de Bolivia, que tenemos una normativa prácticamente copia de la ACI, hay países como Brasil que tiene su propia concepción, su propia norma, que no es exactamente igual que la europea ni la americana, es algo particular que tienen ellos y que de cierta manera también explica y tiene teorías al respecto del comportamiento del hormigón. Entonces, para entender bien un fenómeno sería interesante en términos de conocimiento para poder tener una buena conceptualización y buenas referencias, no solamente cesarse en una línea, ¿no? Una orientación, tal vez poder estudiar y poder recopilar información de varias normas y que seguramente que van a servir pues para entender mejor un fenómeno. Entonces, de este punto, en el marco teórico podrías tener un montón de teorías dentro, un conjunto de teorías, pero específicamente encuadradas a nuestro problema de investigación o objeto de estudio también. Entonces, lo que dices tú y lo que dice tu compañero no está del todo correcto, pero ambas se complementan y le dan ese enfoque, esa respuesta que yo quería hoy día preguntarles. Pero está bien, ¿no? No está, hoy está aquí doble, creo, tu respuesta. A ver, está aquí en doble. ¿Por qué está en doble esto? Ingeniero, la verdad es que la primera hoja de respuestas Sí. es lo que nosotros hemos redactado. Ahora, Ya. la segunda hoja es lo que hemos investigado del Internet conceptos y Ya. eso es lo que pusimos ahí, para poder comparar ambos, qué tan cierto estuvimos o qué tan cerca estuvimos de la verdadera respuesta que hay en el Internet. Ya, excelente. En realidad yo lo que les pedía era solamente esa primera hojita. Evidentemente les dije luego hagan Ya. consultas y vean ustedes. Y si lo han planteado acá me parece muy bien, está igual bien para que... Y ahora te pregunto, ¿qué diferencias han encontrado? O sea, ¿cuál ha sido la mayor diferencia entre lo que han podido ver en consultas contra lo que han podido ustedes pensar solitos? ¿En qué punto ha sido? No ha habido mucha diferencia, ingeniero. La verdad es que en el Internet está más contextualizado, mientras que nosotros lo hemos adaptado en nuestras propias palabras. Ya, sí, sí está bien. Y me parece excelente que hayan hecho este trabajito de luego verificar, ¿no? Y ayuda a eso. Inclusive el método de estudio está pues radicado en que, por ejemplo, tú leas un texto o vayas a una clase de un docente y llegues a tu casa y te hagas unas preguntas referidas al tema o lo que has podido investigar o a la clase del docente y trates de responder en lo que has entendido, ¿no? Respondes. Y posteriormente, pasadas unas cuantas horas, veas en libros o veas, como tú decías, en el Internet, en los recursos que tenemos virtuales, y puedas comparar y cotejar tus respuestas contra las respuestas de un libro de texto o de un documento más formal, para ver las diferencias y si es que solamente es en redacción o hay un contenido que te has olvidado. Eso ayuda a construir tu conocimiento, ¿no? Y es un método de estudio bastante efectivo, ¿no? Leer y releer documentos no es muy bueno, les comento, a la hora de generar memoria a largo plazo, sino que esta suerte de hacerse preguntas, responderlas, contrastar luego con las respuestas de, entre comillas, correctas o más de texto,
y darte cuenta del error o de la diferencia o de la falta de especificidad. Eso hace que tu cerebro capte de mejor manera, y este tema de preguntarse y recordar, preguntarse y recordar, si lo haces de manera periódica, en una semana, un mes, eso hace que tus recuerdos se consoliden a largo plazo. Y de seguro, pues que si es una materia de la carrera, te va a ir excelentemente bien, ¿no? Así es solamente como un ejemplo, pero lo han hecho muy bien. Está bien lo que han hecho en tu grupo. Lo único que me ha llamado la atención es que he ido llamando a varias de tu grupo y no han ido contestando. Debe estar mal seguramente su micrófono, pero ojalá que más tarde igual participen, pues ya. Ya les voy a ¿Y qué? calificar, ¿eh? ¿Perdón, me escucha? Sí, te escucho. Hola. ¿Cómo está? Buenas tardes, ingeniero. Soy Miguel Reina, del anterior grupo. Sí, espérame Iba... ya, espérame, les calificaré a tus compañeros. Ay, ¿Ya? Sí, lo han hecho muy bien. Y Miguel, entonces tú eres del grupo anterior. sí, Aquí veo estás. ingeniero. No sé por qué no estaba dando. Me salí de vuelta a entrar para que... Ah, ya, aquí estás, Miguel. Y entonces ya está el grupo de Thalía y también el grupo de Álvaro. Eso los voy a cerrar y están calificados. Entonces, con tu grupo, entonces, Álvaro, perdón, Alejandro, ¿no? Sí. Entonces, igualmente, una pequeña descripción de cómo han hecho el trabajo, por favor. Primero hemos decidido que cada uno responda por su parte y luego lo mandemos al grupo de WhatsApp y de ahí lo juntemos. Una vez juntado, ahí nosotros conversar si a quién le parece que si está bien si hemos colocado esto así o a quién le parece no, o lo modificamos y al final ha quedado el trabajo, ¿no? Ya, excelente. Otra manera de hacer, ¿no? Yo les pedí que se reúnan en grupo para generar esa competencia de participativa, ¿no? Otra Sí, manera sí, también es que eso se hemos hecho al dividan, final. sí, la otra manera es como tú has hecho, ¿no? Que se dividan el trabajo, que lo hagan en documento y luego se junten, ¿no? Es otra manera también. No está mal. Y ya, a ver, en palabras de ustedes, ¿qué entienden por teoría? Eh, bueno, hemos colocado la teoría inicialmente es una idea porque decimos que alguien ha tenido una idea ya que quiere explicar este fenómeno, entonces ha sido una idea, ¿no? Inicialmente ha sido una simple idea que explica un fenómeno, pero al tratar de decir ya, esto explica por esta razón, entonces necesita un conocimiento que avale o sustente esa teoría, ¿no? Entonces ya lo que inició con una idea ya pasa a algo más realista. Ya. ¿Qué opinas de decir acá lo que has entregado en la redacción que le estamos leyendo? Dice perdón, conjunto de, o conjunto de ellos en base de conocimientos, leyes, hipótesis específicas. Lo que te quería preguntar era esto, hipótesis específicas. ¿Por qué? Es que igual nos hemos dado cuenta que, digamos, cuando alguien tiene una teoría, coloca ya, esto va a pasar por esta razón, por esta razón, pero una hipótesis. Solo si, digamos, vale una unidad de uno, digamos, ¿no? Es específico. Hipotéticamente hablando, esto tiene que cumplir en este caso, ¿no? Es específico esa hipótesis que colocan, digamos, ¿no? Ya, sí, pero digamos que desde un punto de vista formal, una hipótesis no es una teoría, porque por definición hipótesis es un supuesto, es una posible respuesta a una pregunta que todavía no está verificada y tiene que verificarse para que recién se convierta en una tesis y obviamente en una teoría si es que se deduce algo del conocimiento. Entonces no está tan bien esta parte de hipótesis específica, más sería como tesis, pero bueno, son temas que son más formales, ¿no? Pero creo que lo han hecho bien. A ver, en cuanto a la pregunta número 2, después de explicar, es muy parecido a lo del anterior grupo número 3 que hemos hablado ahorita, pero a ver, explícanos por favor toda la pregunta número 2 y sus respuestas. En realidad tenemos varios, pero hemos escogido este por la facilidad de la explicación, ¿no? Como de la ley de Hooke, de lo que todos los cuerpos, dependiendo del material, tienen, o sea, una constante de deformación, ¿no? Entonces también tiene puntos donde es elástico y inelástico, ¿no? Entonces, la teoría de elasticidad nos ha ayudado a imaginar los materiales, dependiendo de cómo estén o qué material sea, cómo se va a ir deformando mientras vaya aumentando, variando las fuerzas, ¿no? Ya. ¿Tú crees que es suficiente lo que esta teoría explica, la ley de Hooke? ¿O
¿O Eh, requerimos algo más? en el trabajo hemos puesto que sí, porque ha sido como algo democrático, ¿no? Entre la mayoría. Personalmente yo digo que no porque es específico, o sea, ¿cómo explico? Por ejemplo, en la física, digamos, en nivel macro, las leyes, digamos, del sistema solar no son las mismas de un comportamiento de un átomo, aunque parezca, ¿no? Que lo que giran tiene un centro y todo lo demás. Entonces yo me pongo a imaginar, digamos, si yo soy una persona innovadora y quiero construir algo que no sea común, algo nuevo, pues voy a necesitar una teoría, nuevas leyes que estén adecuadas a esa, ¿no? Entonces tal vez un conjunto de materiales que haga esto, digamos, tal vez no es el total, digamos, ¿no? Ya, perfecto. Es parcial. Como les Ajá. decía aquí en la pregunta, la realidad de la ingeniería civil, no decía tal vez eh, del estudio de la parte académica, ¿no? Entonces, la realidad de la ingeniería civil sí es algo importante, forma parte de la realidad del trabajo de un ingeniero civil conocer esta teoría, aplicarla para diversos escenarios, pero como tú dices, no es suficiente. No es suficiente, tiene sus límites. Si bien esa teoría hace unos, no será, 100 años atrás, un poquito antes, era lo máximo y sobre esa base se han hecho diseños en el rango elástico. Ahora, en términos de economía y de mejor entendimiento de los fenómenos físicos y naturales, eh, siempre tratamos de acercarnos un poquito más, ¿no?, a la respuesta más exacta, aunque nunca estaremos, por lo menos ahora no hay matemática que todavía nos pueda explicar o pueda tener suficiente, digamos, poder para poder darnos respuestas exactas, ¿no? Eso no hay, no existe, pero por lo menos nos acercamos y aplicamos ya en la teoría y en el rango, por ejemplo, no elástico o inelástico, ¿no?, que también complementa esta teoría de la ley de Hooke. Está muy bien lo que tú acabas de decir. A ver, la pregunta 3 está muy bien redactado. La 4, desde el punto de vista de tu grupo, ¿es igual teoría o marco teórico? ¿Por qué sí, por qué no? Y algún ejemplo, por favor, ¿me puedes dar? Hemos puesto no porque la teoría es como una explicación, digamos, a un fenómeno. En cambio, el marco teórico, como dice el marco teórico, es como que un conjunto, o sea, de todo el conocimiento que tenemos, un pequeño trozo que muestre o que sea como un sustento a la explicación, ¿no? O sea, en este caso a la teoría. Entonces, como que no es lo mismo. Ya, a ver, dame un ejemplo para que entendamos mejor, un ejemplo así. Mm, a ver, digamos, yo tengo una teoría, ¿no? Entonces yo para demostrar que mi teoría es correcta, yo voy a necesitar un marco teórico y en el marco teórico va a estar que en conocimientos pasados que ya estén avalados, sustentados, que me ayuden a explicar. Y aparte también voy a necesitar otro marco, digamos, yo que sé, experimental o numérico, etcétera. O sea, tengo más herramientas a sustentar a toda esa teoría. Entonces, como que fuese parte, el marco teórico es parte de la teoría, pero no lo es todo. Ah, ya, como el grupo número 1. Sí, sí y no, porque te hemos dicho también que el marco teórico contiene varias teorías dentro suyo. O sea, para poder hacer una investigación, puedo usar varias teorías. Ahora, lo que tú acabas de explicar, decías, tengo una teoría y la tengo que poner a prueba, ¿no? Por definición, una teoría ya está verificada. Obviamente, desde un punto de vista totalmente metodológico, le hemos dicho que no existe la verdad absoluta. O sea que lo que conocemos hoy puede que de aquí a 5 años, 10 años, 15 años se modifique o cambie radicalmente. Entonces, obviamente, no existe la verdad absoluta, pero las teorías existentes o las que están todavía siendo sostenidas en el tiempo tienen una base ya pues totalmente verificada con pruebas, evidencias, ensayos, y no tendrían que ponerse en este caso a prueba, a no ser que tú tengas una hipótesis o algún fenómeno natural o físico que tu teoría no la responda, la teoría actual. Ahí habría que generar una nueva teoría, porque hay una falta de conocimiento de un fenómeno y sí podríamos poner en tela de juicio la teoría, que la teoría esta no es universal y no aplica a ciertos casos, ¿no? Pero yo entiendo que el marco teórico es un poco más, es más amplio, más bien, y puede tocar, si bien
una parte de una teoría o un enfoque, pero puede alimentarse de conceptos, criterios y teorías diversas para una sola investigación, ¿no? Entonces, no es en parte decir o si es mucho más o mucho menos, es relativo en función a lo que estemos explicando, pero también como he dicho, lo que dijo el grupo número 1, el grupo número 2 también estaba bien, no estaba incorrecto, ¿sí? Perfecto, un trabajo cortito, no es mucho problema donde perderse. Voy a descalificar, ¿ya? Gracias, Alejandro. Alejandro, ¿no? Gracias, yo voy a calificar. Hasta mientras, tal vez como último, porque tenemos también que avanzar, como último grupo, y en esa hermenéutica vamos a ir también haciendo el grupo de Jimena Montaño. Y ver, Jimena, por favor, que nos explique. Jimena Montaño, ¿estás en sala? Jimena Montaño. Grupo 3 dice, ¿no? Trabajo grupal 3, Jimena Montaño. Está con Axel, Fabiana, Limber. Jimena, ¿estás en sala? Jimena Montaño. Presente, ingeniero, aquí estamos. Perfecto, Jimena. Entonces te pediría, por favor, antes de entrar el tema en, digamos, de manera puntual, explícanos cómo han realizado el trabajo grupal. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Para elaborar el trabajo, lo primero que hemos hecho ha sido organizarnos. Tenemos un grupo de WhatsApp entre los 7 integrantes. Nos hemos organizado mediante eso, que investiguen cada uno y en sus propias palabras de qué significa teoría, en qué se han inclinado para definir lo que es ingeniería civil y todo eso. Nos hemos reunido durante un Meet donde hemos consensuado los 7 integrantes y hemos ido sacando conclusiones, ingeniero. Ya, de acuerdo. ¿Quién ha sido el líder del grupo, el que ha recabado, el que ha hecho el meet y que ha estado ahí como mediador o moderador, si quieres, capitán del grupo, no sé? ¿Quién era? ¿Quién ha sido? Deberían saber, ¿no? A ver, hola, Jimena. Jimena Inge. Ya, con Jimena Montaño, entonces, ya. Pero Jimena sigue en línea, no me está contestando. ¿Sigue todavía Jimena? ¿Sigue todavía? Está entrecortado su señal, Inge. Ya, a ver, continuemos contigo. Axel, ¿no? Sí, Axel Inge. Ya, contigo continuaremos. La Jimena está que se recupere contigo. A ver, Axel, en palabras de ustedes, ¿qué es teoría? La verdad, Inge, hemos hecho el MIT y estábamos ahí haciendo definiciones de teoría y justo ha nacido una definición que era muy parecida a la del Internet. Entonces hemos dicho, cambiaremos un poco las palabras para que no nos diga que hemos copiado. Pero creo que la definición de teoría es una, ¿no? Una serie de reglas, normas, ya sean estas normas matemáticas, físicas, leyes también, como la segunda ley de Newton, etcétera, etcétera, que rigen a un determinado entorno de estudio. Eso es una teoría. Y este entorno de estudio nos sirve para tener mayor conocimiento. Ya, yo lo que remarco es esa frase. Hechos comprobados, no por comprobar, no son hipótesis, tiene que estar ya probado, ¿no ve? Obviamente, como ingeniero, disculpe, se escucha entrecortado. No sé qué sucede en mi internet. Creo que es de vos, Amit, creo que de mí está bien. Sí, estamos bien con el link. Sí, creo que no soy yo, eres tú. A ver, y otro tema importante, sujeto a correcciones, complementaciones y afinaciones. O sea, la verdad no es absoluta. Lo que conocemos hoy día puede que el día de mañana no sea lo mismo. Por ese motivo es que se les pide a ustedes que busquen literatura usualmente de última data, no más de 5 años, ¿no? Obviamente hay textos de clásicos que nunca van a quedar fuera del contexto, pero de manera general las teorías se van ajustando, siempre hay nuevas investigaciones, nuevos descubrimientos, y es por eso que es menester nuestro siempre estar buscando una información más actualizada, ¿no? No solamente en ámbito de buscar para una tesis, para un trabajo, también en el ámbito académico. Como docentes de la carrera estamos obligados, pues, a estar con lo último,
lo último del conocimiento de un área. Por ese motivo es que, por ejemplo, ante una solicitud que se ha hecho en la carrera, les comento, cada docente de la carrera está actualmente actualizando los contenidos de las materias, ¿no? Y eso es algo importantísimo que debería hacerse máximo, yo creo, cada 5 años, 4 años, inclusive más que por un pedido de las autoridades, por un pedido, por una incomodidad hasta nuestra, ¿no? Como docentes, al ver que hay avances científicos, conocimientos, o hay otras universidades que enseñan pues temas similares o materias similares, y es hasta incómodo, ¿no? Ver que tú sigues con un método pues, ya de hace unos 15 años, que tal vez ya no aplica ahora o inclusive ya no se utiliza. Entonces es muy bueno y en ese ámbito estamos trabajando en la carrera, justamente ahora haciendo esta actualización, ¿no? Que yo creo que Dios mediante se va a acabar este semestre para que podamos darles un mejor servicio a ustedes como estudiantes y también pues a la comunidad. Pero también, por otra parte, es obligación de ustedes como estudiantes mantenerse al día. O sea, el profesor, el docente, te va a dar pues una parte del conocimiento, te va a transferir conocimiento, te va a motivar para que tú estudies, para que tú leas, pero es muy complicado, muy difícil que el docente, el catedrático te pueda dar todo lo que se refiere a una materia, ¿no? Yo estoy con ese problema ahorita, ¿no? Infelizmente, la materia que regento, metálicas, maderas, es tan grande y tan amplia que antes eran 2 materias separadas y ahora se han juntado desde el año 2013, que es complicado ver los contenidos requeridos y hacer entrar en las clases respectivas, ¿no? O sea, nos perjudicamos mucho en el tema este y hay que estar eligiendo contenidos, pero obviamente darles por lo menos la literatura, darles material para que ustedes puedan saber dónde está. Es uno también de los puntos importantes que ustedes tienen que generar. Difícilmente algo que tú estudies hoy día, ahora, esta semana, este mes, te vas a acordar de aquí a 10 años. Si es que no ejerces o no usas ese conocimiento, y digamos que puentes, que tú no has construido un puente o no has hecho un diseño de un puente de aquí a 10 años, ¿no? Lo que has aprendido, te vas a acordar los principios básicos seguramente, pero todo el detalle del diseño no te vas a acordar. Pero sí es obligación tuya saber dónde buscar, en qué literatura, en qué normativa, en qué repositorio, en qué buscar la información para poder luego, ante un repaso general, y poder ya luego aplicar esta teoría. O sea que como estudiantes de la carrera y futuros ingenieros, tampoco el ingeniero es todólogo, tiene que tener pues una mochila con herramientas bibliográficas, PDFs, textos impresos, cosas de que a la hora que te toque ejercer y aplicar ese conocimiento específico, puedas saber dónde está y tratar de, obviamente, aplicarlo de la mejor manera. Eso es, entonces, en términos de las complementaciones y los conocimientos que uno tiene y que puede obtener y puede también ir actualizándose. O sea, que decir, es que en la universidad, y a veces yo me pongo un poquito mal, porque alguna vez he escuchado pues, a unos estudiantes o estudiantes, es que en la universidad me ha enseñado esto, y aquí en la vida real es diferente, aquí en obra es distinto, ¿no? Y yo digo, pero ¿acaso aquí en la universidad somos gente que estamos, no sé, en otro planeta, estamos ahí en las nubes, no somos reales, no somos seres físicos, acaso acá caminando y respirando? En realidad es que en términos concretos, no todo se puede ver en la universidad. Las horas que tenemos de clases, de práctica, no es suficiente. El trabajo te complementa el conocimiento, el trabajo ya en la profesión te va a complementar, te va a acabar de formar como ingeniero. Pero también es obligación tuya mantenerte al día en el conocimiento, recabar información, revisar la información periódicamente, hacer cursos de actualización, ya sean cursos cortos, de manejo de programas, de criterios de diseño. O sea, la idea es que tú sigas formando y que nunca te mantengas al margen o al otro lado de tu profesión, ¿no? Yo conozco colegas que se dedican a otras cosas, les cuento. Son ingenieros civiles titulados, pues se han dedicado, por ejemplo, a importar gaviones, por ejemplo. Se han dedicado a importar llantas, se han dedicado a las criptomonedas, a las bitcoins se han dedicado, ¿no? Se han dedicado a tener un restaurante de comida. Es valedero, cada quien puede definir, decidir qué es lo que hace, ¿verdad? Pero
aunque hagas eso, no está además siempre mantenerte al día, actualizado, con cursos, repasando, porque quieres o no, la memoria a largo plazo tampoco es infinita y pasa un tiempo determinado y ya te vas olvidando, ¿no? Entonces, si quieres ejercer y si quieres trabajar en esta profesión, hay que mantenerse. Es como, somos como los médicos, ¿no? Yo comparo mucho la ingeniería civil como la medicina. ¿Por qué? Porque para que, imagínense un caso especial, un caso de una cirugía que hay que tratar a un paciente, los médicos se reúnen en un consejo, ¿no? Se reúnen varios especialistas y dan sus puntos de vista y toman una decisión. Es igual en ingeniería civil. En casos sui generis, casos complejos, no es un solo ingeniero que decide qué hacer. Se reúnen varios ingenieros, varios expertos, varios profesionales y aportan, analizan, debaten y concluyen en una solución más conveniente desde un punto de vista técnico, como decís compañero, en cuanto a la optimización de recursos, a la seguridad, a la factibilidad y dan la solución, ¿no? El ingeniero civil da soluciones, no genera problemas, sino que da soluciones. En lo posible, el tiempo también es un enemigo. Es como en el tema de medicina. Si no damos una solución rápida para un paciente, se puede complicar su patología y puede fallecer. Lo propio en ingeniería. Si no damos solución rápida, perdemos dinero, hay garantías, hay temas bancarios, hay acreedores, ahí está la sociedad, los contratantes que nos quieren colgar. Entonces hay que dar una solución buena, económica y rápida, ¿no? Así. Entonces eso nos hace similares, digamos, en términos de, por lo menos, dar solución. Y en términos, inclusive, de poder tener responsabilidades, un médico, si se equivoca o si comete un error en una cirugía, en una decisión que toma, puede llegar a afectar la salud o la vida, en este caso, llegar a hacer que el paciente fallezca. En el caso del ingeniero civil, si se equivoca, toma una mala decisión, puede colapsar una estructura, puede morir gente, ¿verdad? No solamente uno, puede morir bastante gente. Si se equivoca al ejecutar un pavimento, puede fallar todo un tramo vial que cuesta millones de dólares. ¿Se dan cuenta? Entonces, el nivel de responsabilidad es similar, inclusive que yo diría está mayor. Por ese motivo que como ingenieros tenemos que valorarnos en el tema económico, como también capacitarnos, al igual que hacen los médicos. Los médicos permanentemente están actualizando nuevas técnicas o nuevos instrumentos para cirugías, por ejemplo, o para tratamientos en diversas patologías o áreas del conocimiento. Viajan ellos en cursos al extranjero, viajan a Argentina, viajan a México, invierten en su educación continua para que no se desactualicen. Lo mismo es ingeniería. Así tendría que ser y ustedes tienen que mantenerse al día, al tanto de los avances, las herramientas, las técnicas, el conocimiento, los programas, para hacerse más competentes, sin duda alguna, ¿no? Eso entre paréntesis, al margen de la definición que daba su compañero, me parecía importante ahora decirles, para un poco motivarles a que sigamos en este tren de capacitarnos todos, ¿no? Yo también sigo ahora con unos cursos también de mi parte. Es importante nunca olvidarse de estudiar. Bien. A ver, Axel, has hablado de la teoría del hormigón armado. Me parece una teoría muy amplia, ¿no ve? Pero está muy bien. A ver, explícanos por qué motiva han elegido esta teoría y en este caso explícanos qué fenómenos explica. Ya. Primero dije decirle que estábamos entre dos teorías, la del hormigón armado y la de los suelos, clasificación de los suelos. En este sentido hemos tratado de encontrar la teoría que haya impactado más en la carrera, puesto que los suelos y los hormigones son lo que más se utiliza en la carrera de ingeniería civil, ¿no es cierto? Cualquier cosa que quiera construir, tengo que tener siempre en cuenta la dosificación del hormigón. Y lo mismo el estudio geotécnico, que es el estudio de los suelos. Entonces nos hemos decidido al final, por mayoría de votos, por el hormigón armado, y hemos entendido que los fenómenos que trata de explicar son, por ejemplo, los esfuerzos a flexión, torsión, pandeo, etcétera, ¿no es cierto? Todo tipo de esfuerzos a los que esté sometido una viga, una columna o cualquier tipo de elemento estructural formado por este tipo de hormigón armado, ¿no es cierto? Hemos aclarado también en ese punto que el hormigón armado está compuesto por dos elementos. Uno, el concreto, que resiste grandes esfuerzos de compresión, y dos, el acero. El refuerzo de acero es precisamente para ayudar al hormigón, digamos, a resistir esfuerzos de tracción. Estos han sido los análisis que nos han llevado a
a elegir el hormigón armado, Inge. Ya. A ver, de manera particular, a ti te pregunto, más que el texto que está aquí escrito. ¿Te ha parecido Ya. suficiente la materia de hormigón armado 1 y 2 para tu formación o para tus inquietudes? Tal vez tú vas a ser un buen diseñador de edificios o de puentes. ¿Te parece suficiente o, digamos, Ya. qué más? Particularmente, Inge, sinceramente, si bien vemos también el dimensionamiento y el diseño de una viga, no se llega a tocar, por ejemplo, un proyecto donde tengas que hacer o donde tengas que dimensionar cada viga, cada columna, cada elemento estructural. ¿No es cierto? Entonces creo yo que cuando salgamos a la vida profesional, ya sea para construir un edificio o para construir una represa, por ejemplo, en represas también se ven vigas de hormigón armado, vamos a necesitar un poquito más porque sabemos dimensionar, por decirle, por separado una zapata de hormigón armado, una columna de hormigón armado o una viga de hormigón armado, pero esa incidencia que hay cuando se está dimensionando o diseñando un edificio completo no se llega a tocar, se tocan cosas por separado y creo que es muy necesario tener mayor profundización en base a esto, puesto que es una de las materias troncales para ingeniería civil y es una de las materias que se va a Hola, hola. ¿Se escucha? Creo que se está cortando el internet. Es de mi compañero, Inge. Ah, ya. Eso sería, Inge, mi punto de vista. Me parece muy bien. Y mira, Axel, yo comparto. En realidad es un tema, digamos que tal vez una limitación en cuanto al tiempo también podría ser. En realidad la metodología de enseñanza en estas materias de estructuras es esta, ¿no? Llevamos estructuras, elementos estructurales por separado y al final debería llevarse a la integración de todos los elementos en proyectos específicos, ¿no? Lo que pasa es que a veces tardamos un poquito en explicar, o tal vez por el detalle que queremos explicar, el comportamiento, no solamente las fórmulas, con ejemplos, y llegamos a fin de semestre y ya no alcanza el tiempo para poder hacer ya proyectos grandes y completos, ¿no? Justamente es una de las observaciones que tenemos que tocar. Yo me incluyo también en la materia que dicto, en la otra materia. Tendríamos que tal vez partir al revés, pienso, una idea que he tenido, de al plantear estructuras ya reales y sobre esa base hacer el análisis estructural y ya resolviendo y haciendo los diseños de los elementos. Un poquito sería en perjuicio de entender el comportamiento individual, pero tal vez como hay mucha literatura, mucha ayuda ahora en estas alturas de nuestra vida, podríamos pues hacer eso como una clase invertida, tratar de que el estudiante por su cuenta darle pues medios, herramientas para que pueda estudiar y abocarnos a lo que más nos interesa, ¿no? Evidentemente, como tú dices, así es en la vida real, o sea, aunque no crean, el primer edificio que van a hacer, y hay muchos que van a hacer en edificio, van a tener que hacer un cálculo estructural, y yo me animaría a decir que la mayoría va a ser, y ni siquiera de la área de solo de estructuras, porque les van a pedir para algún proyecto o algún trabajo que les va a llegar seguramente, y como todos llevan hormigón 1, hormigón 2, llevan fundaciones 1, entonces van a tener que hacer. Y ahí van a tener que realmente aplicar y se van a dar cuenta que es pues moroso a un principio, trabajoso. Si no tienes herramientas, no tienes planillas, por ejemplo, te vas a tener que generar planillas. Se va a hacer largo, 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 vas a sufrir, pero vas a lograr al final culminar el proyecto y además de poder tener la satisfacción de generar un proyecto bien hecho, con buenos planos, buena de cálculo, tendrás toda ya la base avanzada, la base teórica, la base de planillas, la base de respaldo, las herramientas listas para que venga el siguiente proyecto, ¿no? Entonces sí es así. Al principio es difícil, pero después ya se va haciendo más práctico, ¿no? Y por ejemplo eso es destacable. Hay colegas que dan algunos cursos, por ejemplo, de manera física. Yo en lo particular que a nivel nacional respeto más en cuanto al cálculo de edificaciones del ingeniero Grandi de La Paz, que él sí hace de manera personal sus diseños y realmente es, para su edad, es experto en la metodología en la que él aplica y ejecuta sus proyectos, porque ya
tanta práctica que ya le ha vuelto pues diestro, es un especialista que hace pues de manera muy rápida ya, y obviamente la velocidad en hacer un proyecto o la lentitud también radica en la práctica, ¿no? Como en todo, con todo en la vida, la práctica hace al maestro, entonces evidentemente a mayor práctica, mayores conocimientos, mayores atajos, si se quiere, para lograr un buen diseño, mayor experiencia, mayor vivencia. Además, lo lindo sería que aparte de que diseñes, vayas a ver lo que está construyendo y puedes ver en vivo y directo si realmente lo que tú has planteado en papel en el campo se puede construir, no hay problemas en cuanto a intersecciones de vigas, columnas, por ejemplo. Es interesante y es de seguro que uno de los primeros trabajos que van a hacer ustedes en esta área de la ejecución de proyectos de ingeniería. Entonces, podrían, de mi parte, ya ir hacia adelante sus herramientas, pero yo les digo igual, cuando ya hagan su primer proyectito, es como uno que empieza a construir, ¿no? Uno que empieza a construir de cero, tal vez no tienes nada, ningún equipo, ninguna herramienta así mayor, pero al hacer tu primer proyectito te tienes que capitalizar, tienes que alquilarte al principio, seguramente con las ganancias o las utilidades de la construcción, te vas a ir comprando pues desde herramientas menores, mezcladoritas, vibradoras y demás, y van a pasar unos cuantos proyectos, va a estar ya bien armadito, por lo menos con el equipo mínimo para poder hacer un hormigón, por ejemplo. Así nomás es, en la parte constructiva como también en la parte pues de diseño, vas a tener que armar hasta los dientes para ser competitivo. Ahora vivimos en una época en la cual hay bastantes colegas que hacen cálculos estructurales, bastantes, y la diferencia radica no solamente en el precio, también radica en el tiempo, en el plazo. Muchos propietarios de edificaciones o de terrenos, muchas empresas que hacen proyectos, que quieren verificaciones estructurales, dejan todo para último plazo y siempre piden para un plazo cortito, o como dirían ellos, para ayer. Entonces hay que hacerlo en el transcurso de 2 días, 3 días, una semana, y a veces el tiempo no es coherente con el alcance del trabajo ni con el dinero que te quieren pagar, pero si hay ganas y hay voluntad, aunque en la noche, sin dormir, se puede, y así es la realidad, les digo muchachos, así nomás es trasnochadas, pero al final sale un producto bueno y que te va a dejar réditos económicos como también réditos de conocimiento y herramientas tecnológicas para poder atacar los siguientes proyectos. Entonces, que sí vale la pena meterse. Muy bien, gracias Axel. Por último, Axel, ¿es lo mismo teoría y marco teórico? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Nosotros hemos definido que no, Inge. Teoría y marco teórico no son lo mismo. Como dice nuestro concepto, la teoría es un conjunto de ideas y conocimientos, mientras que el marco teórico es la presentación de un problema o un tema a desarrollarse. Vamos a decir que la teoría es un conjunto grande de ideas de un tema en específico. En cambio, el marco teórico es la presentación de un problema que va a agarrar diferentes partes, vamos a decir, de diferentes teorías para resolver ese problema. Muy bien. Muy de acuerdo en la explicación que han dado ustedes. Me parece un buen trabajo también. Ahora, yo por lo particular no hago mucha distinción a la hora de calificar en la defensa, ¿no? Porque he elegido solamente a Axel, diremos. Lo más transparente era que yo elija a toditos y que les pregunte a toditos los del grupo, pero sería muy largo, ¿no? Sería muy largo. Entonces yo califico en función a lo que estoy escuchando, diremos, ¿no? Es un poco así, tal vez la limitante en esta suerte de metodología, pero tal vez, y a la hora de que revise los demás trabajos voy a ser justo, a la hora de leer y entender lo que están haciendo, y también los voy a calificar de una manera coherente, no se preocupen. A los demás el tiempo ya no me alcanza, yo lo voy a hacer de manera así, offline, en mi casa, ya en mi oficina. Bien, muchas gracias, hasta aquí, excelente el trabajo que han hecho, me parece muy bien. Ahora nos iremos, por favor, a continuar con nuestro avance, ¿sí? Estas eran las preguntas que habíamos solicitado, que las han respondido con la práctica. Ahora vamos a ir a avanzar y tengo ya algunas respuestas que también las había puesto acá a continuación y tengo algunas referencias, ¿no? Siempre es bueno responder con una cita o con una referencia bibliográfica, ¿no? Y eso es lo que he hecho acá en esta diapositiva. ¿Ya? De manera textual,
en una literatura específica dice lo siguiente. Una teoría es un conjunto de proposiciones interrelacionadas para explicar por qué y cómo ocurre un fenómeno, ¿no? Es una definición muy resumida, no tiene el tema de que se puede perfeccionar, por ejemplo, y que está comprobada. Sin embargo, lo que es interesante de esta definición es que la teoría realmente como tal no es algo muy puntual, sino que maneja ciertos razonamientos o ciertos argumentos que deben interrelacionarse para explicar por qué y cómo ocurre un fenómeno. No solamente el por qué es importante explicar, sino también cómo ocurre un fenómeno, ¿verdad? Esto mismo explicado por Keblinger y Lee el año 2012 en su libro de metodología dice lo siguiente. Define la teoría que constituye un conjunto constructor de conceptos vinculados, definiciones y proposiciones que presentan una visión sistemática de los fenómenos al especificar las relaciones entre las variables, con el propósito de explicar y predecir fenómenos. El por qué y cómo ocurre está vinculado o es sinónimo de decir explicar, y el cómo ocurre predecir un fenómeno. Decíamos, ¿se acuerdan cuando hemos hablado del problema de investigación? Yo tengo un lapicero aquí en mi mano. Si lo suelto, la teoría que conocemos nos dice que el lapicero debería caer al piso, ¿verdad? Pero si el lapicero flota, es que pasa algo que contraviene el conocimiento y la teoría existente. Y eso es un problema de investigación, porque no hay una teoría que explique este fenómeno, ¿verdad? Algo así en la detección del problema de investigación, como también ya en lo posible en la sustentación de una hipótesis y del objetivos, es lo que la teoría o el marco teórico intenta respaldar, ¿verdad? En este caso también Black y Champion, el 76 y el 85, dicen lo siguiente. Define que una teoría es un conjunto de afirmaciones vinculadas sistemáticamente que especifican las relaciones causales entre las variables. Algo más técnico, pero que quiere decir prácticamente lo mismo. Y lo que ustedes han redactado está muy, pero muy bien en cuanto a su definición, ¿ya? Los fines de una teoría, de manera concreta. La teoría explica hechos, explica fenómenos o explica realidades. La teoría, además, sistematiza el orden del conocimiento, o le da orden al conocimiento. Y la teoría también sirve para predecir un comportamiento, en este caso, o el funcionamiento de un fenómeno natural, o por ejemplo, como decía su compañero Axel, digamos, el comportamiento del hormigón armado, por ejemplo. ¿Qué pasaría si yo tengo una viga de 5 metros y no le ponemos acero? Que solamente el hormigón resista las cargas. ¿Qué dice la teoría? Que el hormigón no soporta o soporta muy poquito las cargas en tracción. Trabaja muy bien a la compresión y muy poco a la tracción. No es cero realmente la capacidad de tracción, pero es tan marginal que para fines de cálculo lo despreciamos y hacemos que el acero trabaje y absorba los esfuerzos de tracción. Vamos a un laboratorio para verificar esto, ¿no? Y no le ponemos fierro a una viga, la hacemos ensayar, evidentemente va a fallar ante cargas muy, pero muy pequeñas y de manera explosiva, como ocurre, por ejemplo, cuando hace un análisis o un ensayo físico de una viga para pavimento rígido. No sé si ustedes han podido ver alguna vez un ensayo de viga, que es una probeta, diremos, en forma prismática, que si mal no me acuerdo tiene 30 centímetros, no, tiene 40 centímetros de largo y una sección transversal definida. ¿Han visto alguna vez ese ensayo? Aflexotracción, se llama así. ¿Han podido ver alguna vez? ¿Nadie del curso? Ensayo. Adelante. De hacer el ensayo. ¿Perdón? Yo tuve la oportunidad de hacer el ensayo. Perfecto. Y al llegar al punto este de falla y al hacer fallar el miembro, ¿cómo ha sido la falla?
La falla es por corte, Inge. Ya, pero la falla es, te digo, dúctil o es así explosiva. Bueno, a diferencia de cómo hemos hecho, bueno, hemos hecho el ensayo en cilindros, no es tan explosivo. Es como romper una tiza, ¿no? No suena fuerte porque no explota, simplemente eh, se escucha un crujido y ahí terminó. Ah, Un qué crujido raro. fuerte. Qué raro, porque las veces que he hecho me quedo casi sordo. Y asusta. El de La compresión, más aguja, bien, el de compresión, evidentemente, como dice el compañero, es explosivo, pero el ensayo, como lo hace con la norma, ya te muestra, ¿no? La probeta se va fisurando, se va un poco desprendiendo cierto materialcito, y de ahí falla, ¿no ve? Falla. Pero el de viga realmente, el mismo sonido que tiene es mucho más terrible, mucho más fuerte. Evidentemente depende del tipo de material con el que hay ensayado, ¿no? Para pavimento rígido, que es un hormigón de alto desempeño, usualmente para pavimento rígido se pide una resistencia a tracción que se llama módulo de rotura entre más o menos 4.5 a 5 megapascales, entre más o menos 45 y 50 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿verdad? Entonces, para poder llegar a esos niveles de capacidad en tensión, en profesor tracción, el hormigón en compresión se dosifica, es un poco variable, evidentemente, por el tipo de material, tipo de arena, es bien variable, no es una fórmula exacta, pero más o menos un hormigón entre H300 a H350 es el que se utiliza. O sea que no, un hormigón H21 imposible, ¿no? Tiene que ser un hormigón por lo menos de 300 kilos a 350 en función a lo que estés buscando. Y es mucho más, al ser mucho más duro y más resistente, sí genera una falla mucho más frágil, ¿no? Pero sí es realmente notorio, ¿no? Entonces, no colocarle acero o no colocarle refuerzo de acero hace que el hormigón falle a una tensión bastante baja. Nótese que para un hormigón a compresión 350 dinamos, su falla en tracción en ese ensayo no llega a más de 47, 48 kilogramos por centímetro cuadrado, que es realmente casi un 10% o menos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que les quería hacer esa analogía, ¿no? Podemos predecir eso. Si no tiene refuerzo de acero, va a fallar a valores de carga bastante bajos, ¿no? De hecho, y no va a comportarse de una manera correcta, como pretenderíamos para una viga, por ejemplo, de edificio. Gracias por tu aporte, gracias. Bien, entonces, aquí un esquemita bien interesante. Lo he extraído del libro de Hernández Sampieri, pues que está con blanco y negro, lo he escaneado así medio a lo que he podido, donde nos muestra un flujo que se llama construcción de la perspectiva teórica. Más que hablar del marco teórico, desde un punto de vista más integral, más general, se puede decir que es una construcción de la perspectiva teórica de la investigación. La perspectiva teórica tiene algunas funciones: orientar el estudio, prevenir errores, ampliar el horizonte de la investigación, establecer la necesidad de la investigación, inspirar nuevos estudios, como también ayudar a postular algunas hipótesis. Postular quiere decir a proponer hipótesis, ¿ya? Entonces, realmente la teoría, como tal, no solamente es, como decíamos, o el marco teórico solamente es un aporte, una base para que yo coloque mi tesis o que para que yo agarre y sustente tal vez mis resultados, sino que es mucho más grande su aporte, inclusive desde la identificación del problema, eh, poner una buena hipótesis y no cometer errores, por ejemplo, a la hora de colocar objetivos que no van a ser realizables, por ejemplo, y además ampliar la idea que tiene el investigador o el conocimiento acerca del fenómeno como lo ha planteado, como lo concibe a un principio. Si lees más información, más conocimiento, realmente te vuelves más experto y además te das cuenta de que los fenómenos no son tan fáciles como parecen, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, hay muchos teóricos, filósofos que dicen, ¿no? Mientras más estudio, más leo, me doy cuenta que, no sé, que sé poco, ¿no? O no sé nada, dicen algunos, ¿no? Justamente es por eso, ¿no? La gente que no lee, que no estudia, no tiene conocimiento, piensa que todo es sencillo, que todo es lineal y inclusive se arriesga, ¿no?
Eso pasa, por ejemplo, en cuanto a las obras civiles, ¿no? Yo tengo mucho respeto por los arquitectos, mucho respeto. Yo conozco arquitectos de primera. Su trabajo de diseño arquitectónico es muy importante, es muy artístico inclusive, le da un toque particular a las edificaciones, hace que un edificio, por ejemplo, a diferencia de otro, tenga mayor perspectiva económica, de rentabilidad. O sea, tiene pues su razón de ser un arquitecto, ¿no? Pero meterse ya a la etapa de construir o a ejecutar hormigón armado, uy, para eso hay que tener conocimiento, bases sólidas de teorías, experiencia para poder ejercer. No, no cualquiera puede meter sin saber a construir, no porque vea que hay edificios o obras en las cuales no hay ni siquiera un ingeniero ni un arquitecto, solamente un albañil o un maestro y ya está, es fácil. ¿Para qué voy a gastar en un ingeniero? ¿No? Yo lo puedo hacer nomás, yo como arquitecto, ¿no? Lo que pasa es que justamente ante este escenario de que creer que es fácil no tener esa base, ese conocimiento, suceden un montón de problemas. Y yo, en mi experiencia, por ejemplo, en el Colegio de Ingenieros Civiles, cada mes, 3, 4 más problemas de patologías, ¿no? Hundimientos, fisuraciones, deflexiones, problemas estructurales serios en columnas, todo por la falta de conocimiento. Entonces, zapatero tus zapatos nomás. Si quieres ser vos constructor de edificaciones, tienes que tener una muy buena base teórica. Y si tú eres o no eres del rubro, no eres ingeniero civil, tendrás que capacitarte para poder ejercer, pues. Y felizmente en nuestro país no hay mucho control al respecto, ¿no? Se permite y no hay un control riguroso por parte de la municipalidad. Esa es una realidad. En países como Chile, como México, por ejemplo, siguen muy lejos, los cursos de ingeniería y de arquitectura son matriciales. Muchas materias que se llevan, inclusive diseño de hormigones, resistencia de materiales, se ven de manera paralela. O sea, el curso tiene ingenieros y futuros ingenieros civiles como también futuros arquitectos que cursan las materias de manera paralela. O sea, que tienen que pasar nomás y tienen que pasarlo bien las materias de formación, inclusive las de diseño de hormigón. O sea que de esa manera, obviamente que se podría permitir que un arquitecto pueda ejercer pues la profesión en campo de la construcción de hormigones, pero obviamente si no lo haces como en Bolivia, que es diferente, no tiene pues las competencias ese profesional para poder ejercer y el efecto es peor, que se generan problemas, daños, deficiencias, juicios y en definitiva el perjuicio es para la comunidad, para la sociedad, ¿no? Eso como comentario. Bien, entonces dentro de la perspectiva teórica, este flujo quiere explicar como el procedimiento que hay que seguir, ¿no? Dentro de esta construcción de perspectiva teórica hay etapas. La etapa, por ejemplo, de la revisión de la literatura y la etapa de la elaboración del marco teórico. Comenzamos siempre con la revisión de la literatura, ¿no? En este caso, lo que hay que hacer es agarrar fuentes. Pueden haber fuentes primarias, secundarias y terciarias. Esto quiero que investiguen ustedes a qué se les refiere fuentes primarias, pero ya un poco me anticipo. Por ejemplo, si San Simón, con el Laboratorio de Resistencia de Materiales, genera un artículo científico referido al comportamiento del hormigón y su influencia con la temperatura a nivel de Cochabamba, a nivel de clima de Cochabamba, seguramente que esa investigación, ese artículo de primera mano realizado por los investigadores del laboratorio, si tú la vas a utilizar para tu tesis, es una fuente primaria, porque viene de primera mano, viene justamente de quienes han hecho este documento. Si viene este artículo, tal vez referenciado, citado de otro texto que agarra el artículo, la tesis y la referencia en su investigación, ya no es una fuente de primera mano, ¿verdad? Como también puede ser una revista o un periódico, no son fuentes de primera mano o fuentes primarias. En lo posible tenemos que enriquecernos en cuanto a información de fuentes primarias, ¿no? Si no se pudiese por algún motivo, tal vez porque el autor o los autores no han dejado tal vez documentación referida a la investigación u otro fenómeno, habría que recurrir a fuentes secundarias. En realidad, siempre es bueno buscar información de alto nivel, actual, decíamos, y preferentemente de primaria. Estas fuentes, al ser revisadas en la literatura, tienen algunas fases. En este caso, la fase de revisión inicial,
detección de la información relevante, fase de consulta y extracción y recuperación de esta información. Y la fase también entregadora. Vamos a ir por partes. Esta fase de revisión y la fase inicial, ¿no? Tal vez ni siquiera he planteado muy bien mi problema de investigación, tengo la idea, tengo el tema ahí, y para poder saber qué información o qué documentación es relevante para que yo pueda leer, hemos dicho, podemos comenzar con la revisión del resumen, del conocido abstract, que este resumen no es más pues de una página y que en términos concretos me dice qué es lo que contiene pues el documento que voy a leer. Ya al leer el documento, este resumen, y me doy cuenta de que sí, este documento, o sea, artículo científico, esa tesis o esa investigación, es relevante o no para mi investigación o para la temática que yo quiero abordar. De por ahí no es relevante, entonces solamente con leer ese resumen me voy a dar cuenta y yo lo dejaría ahí y pasaría a buscar otro documento y otro documento, ¿no? Posteriormente, si es que yo detecto que dentro de ese resumen tengo información relevante, debería ir de manera puntual a verificar, por ejemplo, lo que sería la pregunta de investigación, lo que sería, por ejemplo, la hipótesis si es una investigación, y sobre todo lo que es la metodología, decíamos, no solamente el método, también lo que es, en este caso, el procedimiento de recuperación de la información, el nivel de investigación, el tipo de investigación, el tipo de instrumento o herramientas que han utilizado para hacer la investigación, como también el análisis de los datos o el procesamiento de los mismos, que van a ser un insumo para poder hacer este trabajo. Posteriormente a esta etapa, donde ya yo voy a tener mejor percepción y me va a ayudar para poder ajustar bien mi pregunta de investigación, me va a ayudar para poder redactar también objetivos, como también mi hipótesis, de una manera muy sustentada. Podría posteriormente, ya a la hora de hacer ya la tesis, su ejecución, podría consultar esa información para comparar tal vez algunos datos que estoy obteniendo o para extraer información a la hora de comparar resultados o tal vez a la hora de discutir los resultados. Uno cuando hace la investigación hace la recuperación de los datos, los procesa estadísticamente o con otros instrumentos y en base a las tendencias, por ejemplo, que puedes obtener en la investigación, en los datos, tú puedes discutir los mismos sobre la base de teoría existente, conocimientos existentes en la literatura, ¿no? Puede que los conocimientos que tengas o que hayas revisado y los que hayas encontrado en tu investigación sean concordantes, que no exista mucha variación o dispersión, como que también puede ser que lo que tú hayas encontrado difiere mucho o se distancia mucho de esta teoría existente. Entonces, te mandaría a poder volver atrás y pues revisar todos los procesos, cómo se han llevado a cabo, si no ha habido ninguna dispersión en cuanto a los ensayos, por ejemplo. Hoy día, por ejemplo, vino una pareja de tesistas del curso, ¿no? A preguntarle algunas cositas de la investigación de su tema. Y yo les decía, no es tan relevante que tu investigación sea muy importante, muy grande en términos de amplitud o tamaño. Con que resuelva un pequeño problema puntual y genere un conocimiento es más que suficiente. Pero la idea es que metodológicamente todo el procedimiento de recabar la información sea muy controlada. Si tu investigación es experimental, o sea, de corte experimental, por ejemplo, en laboratorio, imaginémonos el laboratorio de hormigones que tenemos aquí, materiales, y yo quiero plantear, por ejemplo, la diferencia que hay en el comportamiento de hormigones para edificio de diferentes tipos de cemento. Cemento Cobose, Viacha, Pancesa, Camba, Yura, digamos. Para poder decir el cemento X es mejor que el Y a los 7 días, o el cemento Y es mejor que el X a largo plazo, digamos que a los 28 días, yo tendría que hacer pues ensayos bajo las mismas condiciones. No podría agarrar tal vez otra partida de arena o de grava o hacer ensayos, las mezclas por ejemplo en otra mezcladora que no sea la misma, o variar el tipo de agua, que sea un agua digamos potable, o agua que sea tal vez un agua de aquí de la universidad nomás o que he conseguido. O sea, tiene que estar totalmente controlado todos los aspectos, las variables posibles y habidas y por haber,
para que los datos que yo pueda obtener reflejen ese comportamiento, esa variable única que sería el cambio del tipo de cemento, para que yo pueda argumentar y decir, miren, realmente este cemento, por tales condiciones, el comportamiento es este en comparación de este otro. Si no, sería serio, ¿verdad? No sería un conocimiento objetivo. Es por eso que a la hora de recabar los datos y comparar los resultados con la información existente, puedo yo ver si hay una dispersión o distorsión de lo que debería salir. Puedo volver atrás y revisar mis procedimientos, ajustarlos, verificar qué ha pasado. Si todo está correcto, entonces puede ser pues que la teoría existente o el conocimiento existente básicamente no tenga limitaciones y no explique específicamente, bajo condiciones del clima de Cochabamba o el tipo de materiales que he utilizado, ese fenómeno, ¿verdad? Entonces yo estaría perfeccionando con mi investigación el conocimiento existente, lo estaría actualizando bajo ciertas condiciones particulares de nuestro medio, ¿no? Entonces ahí viene, digamos, lo riguroso de la investigación. Lo importante de investigar hacer una tesis no es que sea muy grande, no necesariamente, pero la importancia, la relevancia es que sea rigurosa, que sigamos todos los pasitos bien controlados, bien generados, y que se lean datos y que se puedan discutir resultados a la luz de la teoría existente. Eso le hace relevante y obviamente eso hace que a la hora de que tú entregues el producto e incluso defiendas tu documento, salgas muy bien librado y tengas una muy buena calificación. Esa es la diferencia entre hacer un buen trabajo o no. Entonces, en esas fases que les acabo de explicar, sirve para poder detectar la información y como también hasta el último discutir, verificar resultados e integrar ese conocimiento nuevo al existente. Eso sería en cuanto a la revisión de la literatura, evidentemente. Ahora, si vamos a la elaboración del marco teórico, el marco teórico se compone pues de toda la teoría que yo voy a ir extrayendo en partes y que sirva para explicar mi problema de investigación. En este caso, este marco teórico hay que estructurarlo o hay que redactarlo de alguna manera. No podría yo agarrar y hacer a lo que me plazca, a lo que yo piense que está bien, digamos, redactar, luego leerlo de manera inextensa y tratar de organizar y ir moviendo documentos, textos para que sea más coherente. Se podría hacer, pero sería algo informal y tardarías mucho en poder hacer algo bueno. Por ese motivo es que la teoría nos da algunas herramientas, por ejemplo, la técnica de vertebración, la técnica del índice, también conocida como vertebración, o la técnica del mapeo. Son técnicas que nos ayudan a hacer una redacción mucho más coherente y mucho más sistematizada. Es lo que ahorita vamos a revisar. No es una teoría muy grande, pero puntualmente les voy a explicar cómo si yo podría hacer esta redacción, ¿sí? Evidentemente, todo está vinculado, revisar literatura, extraer fuentes y información a la estructuración del marco teórico. Va de la mano, ¿no? Primero será la revisión y luego será el marco teórico, pero es algo que va a ir de ida y de venida, no solamente una ruta de un solo lado. Al ir construyendo tu marco teórico puedes volver a revisar más información e ir estructurando de esa manera tu marco teórico. En este caso, interesante este textito que también lo he sacado del libro de Dan Sampieri, va a servirnos para entender un aspecto importante, ¿ya? Quiero que se lea mejor, tal vez voy a poner, espérenme por favor, un archivito que nos ayude a leerlo más grande. Denme un segundito, voy a tratar de abrir mi aplicación Lupa. Vamos a ver, para que nos ayude a ver un poquito mejor. A ver. Ya. Esta lectura es interesante y va a servir para que podamos darle la importancia a lo que es la teoría o el marco teórico, ¿ya? Aquí dice lo siguiente. ¿Qué es el movimiento de hacedores? Parece raro, ¿no? La traducción hacedores, que es seguramente que es la traducción del inglés, ¿no? Maker. Bueno, el movimiento de hacedores o makers está conformada por personas que hacen, construyen, arman sus propios objetos al estilo DIY. Este DIY, que es un acrónimo de Do It Yourself, o en español, hágalo usted mismo. La comunidad hacedora está formada por personas que prefieren hacer desde manualidades hasta robots.
desde jardinería hasta drones, desde carpintería hasta impresiones en 3D. Abarca programar la cafetería para pedirle por medio de un mensaje en Twitter que haga un café o conectar un viejo estéreo a través de Bluetooth. El movimiento se apoya en las innumerables oportunidades de compartir en línea lo que hacen y cómo lo hacen con otros usuarios, que entonces lo pueden modificar, lo pueden mejorar, innovar y volver a compartir. Así se genera un círculo virtuoso de conocimiento compartido e innovación. ¿Qué les parece este movimiento? Hay gente que es así. Y no me van a dejar mentir ustedes que en nuestra carrera también hay gente que hace así. Hay plataformas libres que comparten información. No solamente comparten pues cursos ni comparten PDFs, ¿no? Hay gente que genera hasta planillas, que las carga, ¿ya? Y hay gente que las descarga, las puede mejorar, arreglar, perfeccionar y las vuelve a cargar, ¿no? Entonces se va mejorando, se va innovando este escenario de el conocimiento. Bien, esto en la perspectiva de México, ahora vamos a ver porque el libro es de México. En México no es raro escuchar que cuando algo se descompone y no tenemos los recursos para arreglarlo, lo suplimos con lo que tenemos a la mano. De ahí que podemos hacer arreglos con un alambrito y con un chicle, como se dice vulgarmente. La cultura hacedora tiene esa misma premisa: usar el ingenio, la creatividad, las habilidades prácticas y el conocimiento compartido por otros para hacer las cosas. Los hacedores aprovechan plataformas e internet para consultar tutoriales que explican cómo fabricar cualquier objeto y ellos mismos comparten en nuevos tutoriales las innovaciones que concibieron. La esencia del movimiento es elaborar, perfeccionar, rehacer, modificar, compartir el conocimiento y permitir su modificación. ¿Ya? Ahora, lo importante para nosotros. Cuando revises la literatura para tu trabajo de investigación, o sea, tu tesis o tu perfil, seguirás estos mismos principios para conocer lo que ya se ha descubierto y construir por ti mismo las bases de tu investigación. ¿Sí? ¿Qué te parece esta analogía de este movimiento? ¿Qué te parece? ¿Tiene lógica? Tiene bastante lógica, ¿no? Obviamente, esto no lo hace todo el mundo, o sea, no todos comparten su información, ¿no? Se crean patentes, se crean empresas que no hacen que o que quieren ellos lucrar con un conocimiento en particular, ¿no? De ahí que en todas las ramas del conocimiento, inclusive en la informática, hay pues software libre, ¿no ve? Que hace que tú puedas, sin necesidad de pagar algo, puedas tener disponibilidad para poder utilizar un software que es abierto, que tú incluso lo puedes reescribir, lo puedes mejorar. Entonces, de ahí viene este movimiento. Pero lo importante es que, análogamente a esto, cuando tú revises información y lo tienes que hacer, tú te basas en conocimientos generados por otras personas o descubiertos por otras personas o por grupos de investigadores para que tú des el paso siguiente. Hacer una investigación sin ninguna cita, sin ninguna referencia, o sea, a lo que te criaste, o sea, que tú hagas tus ensayos, pruebas y que tú a lo que te conoces, redactes, no está bien. Académicamente no está bien visto, de hecho que desde un punto de vista también práctico no es muy coherente, porque la idea es que la ciencia y el conocimiento vayan avanzando en virtud a lo que se conoce, al estado del arte. Entonces, es raro, es muy difícil que una temática o un problema sea muy original, que no tengas ningún texto, ningún documento, ninguna persona en el mundo que haya pensado en ese problema y lo haya abordado. A nivel de pregrado es muy difícil y es prácticamente imposible. Yo les digo a ustedes, chicos, que es clásico que para cualquier tema que tengan ustedes, tengan seguramente algún tema de información que seguramente les va a servir a ustedes como base para poder plantear su investigación. No solamente desde el punto de vista del programa de investigación, tal vez de la metodología. Yo les decía, es la parte tal vez más complicada. El capítulo siguiente al marco teórico se llama diseño metodológico. Es ahí donde yo voy a explicar de manera general también, porque no puedo abordar tantas temáticas,
qué tipo de metodologías, qué tipo de técnicas, qué tipo de herramientas, qué tipo de instrumentos se pueden utilizar para generar datos para validar la hipótesis de investigación. Entonces, ahí está, digamos, como que el cómo se hace, y es lo más difícil a veces de poder plantear a la hora de redactar su hipótesis, y perdón, su perfil. Ustedes van a tener que, al elaborar el perfil, entregar el perfil y en la cápita de diseño metodológico van a tener que explicarnos claramente cómo van a recabar los datos, cómo van a demostrar la hipótesis, cómo van a alcanzar los objetivos que se han planteado, de qué manera, con qué ensayos, con qué pruebas físicas, con qué modelaciones numéricas, con qué pruebas hidráulicas, con qué pruebas de jarras, o sea, con qué metodología van a hacer. Y además que van a tener que dejar ya constancia en el perfil de algunos documentos que sean, por ejemplo, los instrumentos sobre los cuales van a trabajar. Por ejemplo, si yo para poder encontrar datos sobre una problemática debo hacer encuestas, entonces deberé como instrumento colocar ya dentro de lo que sería este mi diseño metodológico los instrumentos, o sea, ya con las preguntas, ya el cuestionario con las preguntas que ya están revisadas y validadas por ustedes y que van a permitirte a ti recabar la información que tú necesitas de ese fenómeno, ¿no? Entonces ya es algo un poquito más serio, es algo más avanzado. Ya poner en ese capítulo cómo vas a hacer vos tu investigación y ya colocar ahí dentro de esa redacción las técnicas, los instrumentos ya que te servirán a ti para poder hacer tu investigación. Entonces ahí viene lo más complicado. Y usualmente es la literatura existente, las investigaciones existentes, que te dan luces, que te aportan ideas para que te ilumines y tú puedas hacer o puedas plantear una investigación que sea viable desde el punto de vista técnico y metodológico. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan al respecto? Muy bien. Estamos ya en horas, estudiantes, quedamos acá justamente. En la clase siguiente vamos a concluir con lo que es marco teórico y vamos a abordar lo que sería el diseño metodológico. Y estamos acabando nuestra asignatura. Diseño metodológico es un capítulo, es interesante en cuanto al contenido, es un poquito largo. Estimo que unas 3 a 4 clases vamos a acabar ese capítulo, para ya entrar a lo que sería la parte final del perfil, que sería básicamente hacer el cronograma, el presupuesto, como también la redacción del documento como tal, que les voy a dar un formato y todo esto, ¿no? Entonces, está avanzando. El formulario 3, me olvidé subirlo la anterior semana, hoy lo voy a subir a la plataforma, les voy a dar un placito extendido, obviamente, para que lo puedan elaborar, ¿ya? Entonces, nos vemos el día sábado y continuamos con nuestro avance, ¿ya? Yo les pediría que sigan avanzando, que sigan trabajando, y los que tengan dudas pueden venir aquí a la casera a hacerme las consultas respectivas. Hasta ahora han venido solamente 4 grupos a buscarme en estas últimas semanas, así que los que no están viniendo supongo que lo están haciendo ya por su cuenta muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan? Muy bien, al no haber preguntas, entonces acá acabamos la clase. Muy buenas tardes, hasta el día sábado. Gracias. Hasta el día sábado, Inge. Muchas gracias. Hasta luego, chicos. Gracias. Hasta luego. Feliz fin de semana. Hasta luego.